El presidente Milei y el ministro Caputo lo están logrando. Argentina tiene por segundo mes consecutivo superávit fiscal, una inflación mensual menor que la del mes anterior. Las reservas del Banco Central se siguen recuperando y el tipo de cambio se ha estabilizado en el orden de los $1.000 por peso. Las expectativas son positivas, el riesgo país sigue cayendo, con lo cual se está reduciendo el costo financiero de la deuda y mejorando las posibilidades de son las que están permitiendo recuperar las reservas del Banco Central y proyectar programa del gobierno hacia el pase de un ajuste recesivo a un ajuste expansivo. Ahora, ¿cuáles son los riesgos políticos que están atentando contra esto? ¿Cuáles son los peligros dentro de este gigantesco esfuerzo por estabilizar la destruida economía argentina y relanzarla en el futuro cercano hacia el crecimiento? Es algo de lo que hablaremos en el siguiente video. Decíamos que se ha alcanzado el segundo mes seguido de superávit fiscal. En febrero, Argentina obtuvo un superávit de 1,2 billones de pesos, que luego del pago de intereses de la deuda sigue siendo un superávit, pero de 340.000 millones de pesos. Esto es algo que no había sucedido en 13 años. De hecho, en 10 años no había habido un mes de superávit fiscal. Sin embargo, marzo va a ser uno de los meses más complejos desde el punto de vista de inflación y también de gasto. Así que las expectativas, que son el factor clave de todo lo que está sucediendo, vienen siendo sistemáticamente amenazadas por la lucha política sin cuartel que una gran parte de la oposición ha decidido emprender contra el gobierno del presidente Milei, tratando literalmente de derrocarlo, aunque dentro del orden constitucional argentino, lo que en términos populares de la política argentina se llama voltear un gobierno. Es importante que recordemos que desde el retorno de la democracia argentina tras el fin de la dictadura, un solo gobierno no peronista ha logrado terminar su periodo y fue el gobierno del presidente Macri. Todos los demás gobiernos no peronistas fueron forzados a entregar el poder para que mediante las fórmulas constitucionales de sustitución los peronistas retomaran el poder y terminaran el periodo. Esto es lo que están tratando de hacer contra el gobierno de Milei en medio de una situación completamente inédita, fundamentalmente porque es la primera vez en la historia, en más de 100 años de Argentina, que un gobierno ha decidido atacar con su programa económico no las consecuencias o los efectos de la inflación, sino la causa fundamental de la inflación, que es el déficit fiscal que se financia con la emisión de dinero por parte del Banco Central. ¿Cómo está alcanzando el equilibrio fiscal el gobierno de Javier Milei y el ministro Caputo? Pues, por un lado, recortando gasto. Los recortes de gasto son enormes. Y en medio de este proceso de recorte de gasto han surgido infinitos casos de corrupción de los gobiernos anteriores, como el hecho de que el llamado gasto social no fuera gasto social, sino gasto clientelar en una corrupta estructura de manipulación de los más pobres, que ahora se transforma a través del Ministerio de Capital Humano en un auténtico sistema de programas de gasto social mucho más eficientes y por lo tanto menos costosos, pero también mediante la licuación, el cual, siendo la inflación todavía alta en términos reales, hace que el gasto sea menor. En este sentido, esto afecta muy significativamente los salarios, porque es parte del proceso recesivo que inevitablemente iba a vivir Argentina al llegar a un ajuste, que fue lo que prometió Javier Milei que iba a hacer. ¿Está cumpliendo el presidente Milei su promesa de que el grueso del costo del ajuste recaiga sobre la casta? Sí, sin lugar a dudas. Pero lo que sí es cierto es que la capacidad de soportar que el propio Milei llamó en su discurso inaugural el último trago amargo de los argentinos que lo apoyan y que siguen siendo la mayoría, depende de que, por un lado, tengan expectativas de que las cosas van a mejorar y están mejorando. El hecho de que mejoren los índices y mejoren ciertos resultados económicos no se traduce todavía en una mejora, sino incluso en un empeoramiento, aunque mucho menor que el que hubiera habido en otras circunstancias, pero en un empeoramiento de las condiciones de la mayor parte de la población. En términos simples, la inflación, por ejemplo, se ha reducido del 20% al 13% y probablemente siga bajando para marzo y caerá nuevamente en mayo si todas las proyecciones se cumplen, lo cual es muy positivo, pero
13% de inflación mensual, 10% de inflación mensual, 7% de inflación mensual, sigue siendo inflaciones extremadamente altas que en algún momento tienen que ser compensadas con aumentos salariales proporcionales y más que proporcionales. El problema es que los niveles de productividad de la economía argentina no permiten esto. Así que desde que el presidente Milei llega al poder y comienza a anunciar cuál va a ser el tipo de programa económico que va a implementar, los mercados lo reciben con una reducción de el riesgo país, lo cual básicamente significa para el presupuesto público que el costo financiero para el gobierno de la deuda es cada vez menor. Veámoslo desde el punto de vista de este superávit que se alcanzó en el mes de febrero. Dije que había 1,2 billones de superávit fiscal, pero que una vez que se descuenta el pago de la deuda, el superávit se reduce a 340.000 millones. Obviamente, si se están pagando menos intereses, es por eso que se alcanzan los 340.000 millones. Mientras más se reduce el riesgo país, más se reduce el costo financiero de la deuda, que es monstruosa, y que viene de los gobiernos anteriores, y más se hace posible refinanciar esa deuda en mejores condiciones, teniendo la necesidad de un control de cambios, uno de los controles de cambios más irracionales, complejos y enrevesados que ha existido en la historia de la humanidad, el cepo cambiario argentino, que ha creado toda una estructura gigantesca de regulaciones adicionales a las ya infinitas y espantosas regulaciones que sufre la economía argentina. Y este conjunto de regulaciones son la base, la clave de una gran cantidad de privilegios de gran parte de la casta política, de la casta empresarial y de la casta sindical argentina que el gobierno del presidente Milei está combatiendo y tratando de eliminar. Si el gobierno logra probar que va a sostener el superávit fiscal y va a seguir recuperando las reservas del Banco Central, las expectativas del mercado son positivas, cae el riesgo país, cae la tasa de interés que tiene que pagar el gobierno, cae la tasa de interés que tienen que pagar las empresas para financiarse, cae la tasa de interés que paga el Banco Central por los bonos que le colocan los bancos, cosa que efectivamente ha ocurrido. Cuando llega Milei al poder, el Banco Central pagaba 133% de interés. Casi de inmediato lo pasan a 100% de tasa de interés, cambiando las LELIQs por pases, y ahora pasan la tasa de interés que pagan por los pases a 80%. Y ustedes se preguntarán, siendo así, ¿por qué los bancos no dejan de colocar el dinero en los bonos del Banco Central y compran dólares? Bueno, precisamente porque la caída del riesgo país, la expectativa de que el gobierno va a sostener el superávit fiscal mes a mes, las expectativas de que el plan de gobierno está funcionando y está logrando bajar sostenidamente la inflación, hacen que la tasa de cambio se estabilice. Incluso ha bajado el tipo de cambio real. Lo virtuoso que está sucediendo en este momento, que es las expectativas de reducción de inflación, las expectativas de sostenimiento del equilibrio fiscal, la reducción efectiva del gasto y la recuperación de reservas del Banco Central se sostengan, es necesario que esto comience en algún momento a reflejarse sobre el nivel de vida de la población. Así que, ¿cuál es el problema político que tiende a entrabar el éxito económico hacia el cual se dirigiría la Argentina si no existiera este problema político? Una parte del programa de estabilización del gobierno del presidente Milei y de relanzamiento del presidente Milei de la economía argentina se basa en el superávit fiscal, es decir, en atacar por primera vez en 100 años no las consecuencias, sino las causas de la inflación, eliminando el déficit fiscal y obviamente su financiamiento inflacionario. El otro gran problema de la economía argentina, como es que existe una sobreregulación gigantesca de la economía argentina, entrelazada con toda una serie de esquemas de privilegios políticos de la casta política, como la llama el presidente Milei, la casta empresarial, la casta sindical. Pero la clave de eliminar esto es la desregulación. Y Milei lanzó primero
decreto de necesidad de urgencia, gigantesco decreto de necesidad de urgencia de desregulación. Luego negó el gobierno del presidente Milei un acuerdo político con una buena parte de la oposición para aprobar una ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos que desregulaba completamente la economía argentina. Se llegó a un punto en el cual el gobierno aceptaba reducir casi un tercio de sus aspiraciones de desregulación a cambio de obtener la aprobación de la ley. Se aprobó con ese acuerdo la ley en términos generales, pero al momento de aprobarla, artículo por artículo, capítulo por capítulo, comenzaron a eliminar todos los elementos de desregulación y todos los elementos de eliminación de privilegios de la casta, y el gobierno retiró la ley. Lo siguiente fue que el gobierno propone un acuerdo, un pacto de mayo, que pasa por dos actos de buena fe por parte de la oposición, fundamentalmente de los gobernadores, que cada uno de ellos tiene un grupo de diputados y senadores que responden al gobernador. Argentina es un país federal. Aprobar la ley de bases y puntos de partida retirada y que será presentada nuevamente al Congreso. Y con la aprobación de la ley de bases y puntos de partida, pues el gobierno promete un alivio fiscal para las provincias que están sometidas a una enorme presión porque se niegan a recortar los gastos suntuarios y ridículos. Bueno, se ha abierto un nuevo capítulo de negociación que ha venido siendo atacado por el kirchnerismo, con notables esfuerzos para voltear al gobierno. Ningún gobierno no peronista terminó su periodo hasta el del presidente Macri, que fue el primer gobierno no peronista que logró terminar su periodo. Todos los demás, el peronismo creó una gigantesca crisis política que forzó la renuncia del gobierno, y un gobierno peronista terminó el periodo sin haber sido electo. Esto es lo que intentan hacer contra el gobierno libertario, pero lo primero que están atacando es la desregulación por dos motivos. El motivo número uno es que en la estructura de la regulación es que están imbricados, están metidos todos sus privilegios. La gigantesca estructura de corrupción y de clientelismo que existía en el aparato del Estado argentino pone a la casta argentina en estado de guerra contra el gobierno de Milei, como habíamos explicado en el video anterior que pueden ver aquí, y lleva a una situación en la cual hay dos grandes peligros económicos para todos los logros que se están teniendo. El primero de ellos es que en algún momento de no sostenerse los suficientes elementos de desregulación para llegar relativamente rápido a un despegue, es decir, a un nuevo crecimiento de la economía real, de profundizarse la recesión y sostenerse el equilibrio fiscal principalmente con licuación más que con el propio recorte, la situación política tendería a hacerse insostenible. Ese peligro llevaría a que las expectativas cambiaran y hubiera presión sobre el mercado cambiario, volviera a incrementar el diferencial. Los bancos y otros tenedores de pesos que actualmente están confiando temporalmente en el peso se dirigirán al dólar y bueno, el resto de la historia ya más o menos la conocemos. Para conjurar ese peligro, el gobierno de Milei necesita sostener las expectativas positivas, y para sostener las expectativas positivas no es suficiente con sostener el superávit fiscal y la reducción progresiva de la inflación mensual, sino que es necesario que esto comience a traducirse en la vida de las personas comunes y corrientes mediante el reinicio del crecimiento económico, pero sobre todo mediante la reducción de costos de operación dentro de la economía argentina para las personas y las empresas. Eso ya lo ha logrado en parte el decreto de necesidad de urgencia de desregulación. Eso lo lograría mucho más completamente la implementación de la ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos. El decreto de necesidad de urgencia ha sido rechazado por primera vez en la historia de los decretos de necesidad de urgencia de la República Argentina. Nunca el Senado había rechazado un decreto de necesidad de urgencia de un presidente. El decreto de necesidad de urgencia pasará por diputados, donde
podría ser confirmado o podría ser rechazado dependiendo de cómo avance el proceso de negociación hacia el Pacto de Mayo. Podríamos tener un Pacto de Mayo finalmente o podría no haber un Pacto de Mayo. Eso depende de que se apruebe o no se apruebe en diputados, tanto se confirme o no se confirme el decreto de necesidad de urgencia en primer lugar, y además se apruebe o no se apruebe tal y como lo está pidiendo el gobierno, más o menos en los términos de la negociación inicial a la que se había llegado, la ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos sin recortes, es decir, la completa desregulación que el gobierno necesita para reducir los costos de operación en la economía y comenzar a lograr mayor actividad económica real que permita llegar hacia mediados de año a comenzar a tener un modesto crecimiento económico real que comienza a mejorar las condiciones de vida y permita llegar más rápidamente al punto en el cual se pueda desmontar el cepo cambiario. Si no hay una reducción de costos en la economía argentina, no va a haber un mejoramiento de la vida de los argentinos en medio incluso de esta terrible recesión y de esta inflación que reduciéndose sigue siendo alta. Por ese motivo, tanto por defender sus privilegios e intereses como por evitar una mejora en las condiciones de vida y en la vida diaria de los argentinos, es que la casta política argentina se aferra a atacar desesperadamente a la desregulación, porque saben que si comienza poco a poco a mejorar las condiciones de vida de la población argentina, si se sigue reduciendo la inflación, si se llega al desmontaje del cepo cambiario y si se produce ese punto de inflexión en la cual se pasa de esta inflación, es decir, a una inflación muchísimo menor y a un crecimiento económico significativo, los argentinos comenzarán a preguntarse por qué eso nunca había ocurrido en los últimos 20 años. Y comenzarán a entender que era la casta política que los había venido gobernando la causa de los 20 años indudables de empobrecimiento extremo de la Argentina. Y eso implicaría que probablemente no volverían a gobernar, por lo menos durante varias décadas. Eso es lo que se está jugando en la Argentina. Se está jugando el futuro de la casta política o el futuro de los argentinos. Es muy claro de qué lado hay que estar, donde se está librando una lucha a muerte por la libertad de los argentinos y por eliminar los privilegios de la casta y establecer un sistema real de libertades en la República Argentina que va a traer una enorme prosperidad si y solo si realmente se logra sostener la regulación. ¿Cómo va a luchar el presidente Milei por sostener la desregulación que ya ha implementado y otras que seguirá implementando? Pues con todos los poderes que a través de los años se le ha venido dando al Ejecutivo en la República Argentina. Y un ejemplo clave de esto es que si efectivamente en diputados se votase en contra de la regulación, detonando definitivamente el Pacto de Mayo, haciendo imposible la aprobación de la ley de bases y puntos de partida, el presidente cambiaría, lo anunciamos en videos anteriores, que esta sería la estrategia del presidente Milei, cambiaría el DNU gigantesco actual por varios DNU, partidos en secciones, que entrarían en vigencia y probablemente inclusive sacarían la vigencia del DNU anterior y todo el proceso para intentar negárselos o someterlos a la justicia y demás tendría que entrar nuevamente a seguir todos y cada uno de esos pasos y mientras tanto estarían vigentes. Y si logran avanzar hacia anular esos DNU, pues podría repetir nuevamente el proceso con nuevos decretos de necesidad de urgencia para con otra redacción y otros términos lograr mantener los mismos logros en materia de regulación hasta que esta guerra política de volver loco al enemigo mantuviera y fuera incrementando progresivamente los elementos de regulación, además de toda una serie de medidas que sin necesidad de decretos de necesidad de urgencia puede aplicar el gobierno para seguir desregulando. Este es el camino que va a seguir el gobierno de Milei, porque la prosperidad de los argentinos, que es el objetivo final de todo lo que se está haciendo. Muchísimas gracias y no me despido, pero no sin antes recordarles que si les gustan nuestros contenidos, denos like. Los likes son muy importantes porque son los que hacen que el algoritmo posicione los contenidos de
suscríbase al canal y dele clic a la campanita para que realmente YouTube le avise de cuando están saliendo nuevos contenidos. Y puede suscribirse a través de Patreon y contribuir con el crecimiento, el fortalecimiento de este canal para que sigamos generando más contenidos y mejorando la calidad de nuestros contenidos. Nos vemos en el próximo video.